Julieta, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludo a todos los buscadores y buscadoras. Ya ves que yo les digo así porque todos estamos buscando, en busca de algo que, que pensamos que nos hace falta y que está dentro de nosotros y que no es más que ir indagando, ir hacia adentro hasta que consigues eso que te hace sentir lleno, satisfecho, pleno. Este live de hoy, de verdad que surgió el mes pasado, conocí a Julieta el mes pasado, justo en la semana del agradecimiento que tuvimos en el mes pasado. Y pues fue muy bonito porque ya que nos pusimos a hablar, coincidimos en muchísimas cosas y pues me entero que Julieta es experta en este tema de finanzas y de asesoría. Y yo digo, oye, ¿qué tal si hacemos un en vivo y exponemos todas las cosas básicas? Porque siento que a muchos les va a ser de mucho provecho. Y Julieta me dijo, claro que sí, con mucho gusto. Y fue así como le pusimos fecha. Y ya que le pusimos fecha y me dice de repente, mira, te voy a compartir lo que ya tengo listo. Y veo a que ella, pues es una masterclass, o sea, es todo un taller completo de finanzas que Julieta con mucho cariño preparó hoy para nosotros. Entonces, para no quitarles más tiempo a Julieta y que aprovechemos todo este horario que tenemos aquí, le doy la palabra a Julieta para que se presente y empecemos con esto. Yo dejo de compartir pantalla. Les quiero comentar, no antes de dejar de compartir, que incluso en esta pantalla, aquí abajito, van a ver un código QR que si quieren conseguir los datos del contacto de Julieta, ahí lo pueden obtener y descargar. Vale, muy bien. Dejo de compartir pantalla para que ya Julieta tome la pantalla y se presente primero y nos empiece a comentar de todo esto tan maravilloso que nos trae hoy. Va, perfecto. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Arelis, por la invitación. Pues justo como bien lo dices, al final de nuestra plática terminó que coincidimos en muchas cosas. Yo soy fiel creyente, de verdad, en que podemos alcanzar todo aquello que nos propongamos, pero una parte súper importante va a ser, bueno, pues primero identificando estos paradigmas, ¿no? En donde estamos, ver cuáles nos funcionan, cuáles no. Y paradigmas me refiero a todas estas creencias que tenemos con relación a diferentes aspectos. Uno de ellos, no me dejarán mentir, es en el tema financiero, en nuestra relación con el dinero. Y bueno, pues estos paradigmas o estos cambios, aquellas ideas que identificamos que no nos están funcionando tanto, pues es súper importante sustituirlas por algunas nuevas, entre ellos hábitos nuevos, ¿no? O sea, creo fielmente en el poder de los hábitos para alcanzar lo que sea que queramos. Y el día de hoy aterrizaremos esto un poquito a temas financieros, platicaremos mucho del hábito del ahorro, de la inversión y el impacto positivo que puede tener a lo largo de nuestro camino, esperando, bueno, que deje un granito de arena y esta idea de que esté en nuestras manos, pues lograr todo aquello que queramos, entre ellos, pues un bienestar financiero, ¿no? Entonces, pues bueno, les platico un poquito de mí, ¿no? Para ponerlo en contexto, yo llevo ya 15 años en el sector financiero dedicándome mucho a la parte de planeación patrimonial, ¿no? Muy enfocada a la parte de planeación para el retiro, para esta etapa de independencia financiera. Y el día de hoy quiero empezar preguntándote a ti, ¿no? O sea, para ti, ¿qué es el retiro ideal? Y quiero hoy que veamos el retiro no como una edad alcanzada, ¿no? O sea, como esta idea que tenemos, sí, a los 65 años voy a empezar a recibir una pensión, no, sino como un proceso más dinámico, porque en realidad es lo que vivimos hoy en día, ¿no? O sea, vivimos un proceso más dinámico en donde, igual yo tengo la idea de tomarme unos años sabáticos en lo que mis hijos están pequeñitos, y entonces para mí eso es súper importante. O yo veo más bien, me veo trabajando muchos años, amo lo que hago, ¿no? Pero la parte súper importante del retiro, como quiero presentarte el día de hoy, es más bien como un estilo de vida. O sea, imagínate ese momento de vida en el que tú sabes que tienes múltiples fuentes de ingreso que te permiten vivir como te gusta vivir, porque también de eso se trata la vida, de vivir y de disfrutar y vivir plena, en abundancia, en fin, ¿no? Entonces, imagínate ese momento de vida, tienes múltiples fuentes de ingreso que te permiten mantener tu estilo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, no? Incluso si quieres cerrar los ojos e identificarlo, a ver, oye, yo me veo viviendo en una casa en la playa, o me veo atendiendo mi negocio, pero también atendiendo estas causas que me importan, o me veo pasando tiempo con mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo que sí te gustaría que sucediera? Y súper importante, a partir de ahora, enfocarnos en eso, en el que sí quiero, ¿no? Todo lo que no quiero y todo lo que me puede limitar para hacerlo, vamos a tratar de dejarlo fuera, enfocarnos en lo que sí quiero, y bueno, aquí compartir algunas herramientas justo que nos ayuden a esto, a alcanzar esto. Y entonces, pues bueno, empezando justo con pues esta parte del taller, ¿no? Pues una parte importante es identificar primero, a ver, ¿por qué es tan importante este tema de planificar el retiro? ¿Y por qué me dicen tanto, no? Del tema del retiro. Y bueno, hay muchos factores. Entre ellos, pues uno muy importante es esto que les decía. Al final el retiro al día de hoy es un proceso dinámico, ¿no? O sea, llegamos ya a un momento en nuestras vidas en donde la esperanza de vida se ha incrementado de manera impresionante en los últimos años. O sea, en las últimas décadas ha habido el incremento de esperanza de vida más grande que ha habido en la humanidad entera, ¿no? De hecho, justo ayer estaba en una plática en donde nos platicaban en el 43, que es cuando se crea la ley del Seguro Social, ¿no? Que empieza a haber este tema de seguridad social en México, entre ellos una de las prestaciones es el retiro, la esperanza de vida era a los 40 y tantos, y entonces se plantea como una edad ideal de retiro a los 65, pues era muy cómodo para el gobierno porque pues la mayoría de la gente no se pensionaba, ¿no? O sea, eran muy poquitos los que se pensionaban y los que se pensionaban pues recibían un ingreso durante poquito tiempo y tan. Hoy en día la esperanza de vida está en 76 años, o sea, los que vamos a llegar a una etapa de retiro vamos a hacer muchos más, y como lo decíamos, es un proceso más dinámico, ¿no? Antes igual la gente esperaba dejar de trabajar para poder viajar. Hoy en día los jóvenes, y bueno, y todos, ¿no? Viajamos en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes momentos, tenemos la facilidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, pues es un proceso mucho más dinámico. Y para esto, una parte que nos brinda mucha tranquilidad y mucha seguridad es eso, o sea, saber que voy a tener la seguridad financiera y los recursos suficientes para poder hacer lo que decida hacer, y entre ellos, si en algún momento
es necesario o quiero dejar de trabajar, saber que podré hacerlo y que les decía que tendré fuentes de ingreso. Esto a la vez pues nos va a traer mucha estabilidad y tranquilidad, no solo financiera, ¿no? Porque el enfoque es financiero, pero también emocional y espiritual. Todos, y de verdad lo digo de corazón, todos tenemos el derecho a aspirar a tener esta tranquilidad financiera. O sea, nuestro espíritu, lo que quiero obviamente es que eso, o sea, gozar de libertad de tiempo y dinero, gozar de libertad en todos los sentidos para poder entonces pensar en una expansión, en una trascendencia, ¿no? Entonces es natural que todos nosotros queramos esta estabilidad y tranquilidad financiera. También a la par protegerme con pues, estos imprevistos, estas cosas que van sucediendo. La vida es un hecho, está llena de riesgos, o sea, eso lo tenemos que dejar clarísimo. No hay manera o sea, vivir en una burbuja lejos de todos los riesgos. La vida está llena de riesgos. Lo importante es identificando a ver cuáles puedo asumir, cuáles no quiero asumir, y entonces, pues justo protegerme contra esto, ¿no? Y por último, pues esto, o sea, poder descubrir y poder disfrutar de esto que me gusta hacer, ¿no? Lo que platicamos de gozar de esta libertad de tiempo y dinero para hacer lo que me gusta hacer, dedicarlo a las cosas que me gusta dedicarlo, a las causas que me importan, en fin, ¿no? Y entonces, con esto en puerta, quiero platicarles pues un poquito de algunos factores importantes, ¿no? Primero, ¿qué es ahorrar? O sea, todos nos han dicho que es súper importante ahorrar. Ahorrar no es otra cosa más que separar una parte de mi ingreso y ponerla para un proyecto a futuro, ¿no? Puede ser un proyecto a futuro en un mes, en un año, en 10 años, para el retiro, en fin, pero es solo eso, separar una parte de mi ingreso. Y ahora tenemos la idea de que no, pues en México luego no se ahorra, y la realidad es que no va tanto por ahí. O sea, en México la verdad es que sí se ahorra, ¿no? De hecho, en una encuesta que realizó Vanguard, ¿no? Que se llama Cómo Vamos México, se identificaba que en la encuesta pues el 58.6% de los mexicanos sí ahorra activamente, ¿no? No todos en instrumentos formales, ¿no? Ese es el tema, pero sí ahorra. Pero ahora, si esto lo trasladamos para proyectos en el largo plazo, entre ellos el retiro, pues se identifica que solo el 2.6% de los hombres y 2.8% de las mujeres destina recursos para su vejez, ¿no? Entonces, si ahorramos, pero para proyectos en el corto plazo, ¿no? Para la compra de mi auto, para el viaje, para el mundial, para esto que me quiero comprar. Y el riesgo que corremos al hacer esto, digo, no es que sea bueno o malo, lo primero es identificar el hábito del ahorro, pero si nos enfocamos solo en estos proyectos en el largo plazo, pues siempre seremos nosotros los que estemos trabajando para separar una parte del ingreso para alcanzar una meta, ¿no? Esa meta ya la tenemos, y ahora viene el pensar en seguir trabajando para alcanzar la siguiente, y seguir trabajando para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Y pues lo ideal es también pensar en primero, pagarnos a nosotros mismos para nuestro yo del futuro, para que llegue un momento en el que no tenga que ser todo a través de tu trabajo, de tu esfuerzo, sino que tengamos una vez más activos que nos generen fuentes de ingreso, ¿no? Ahora, justo en otra encuesta realizada por la UVM, se identificaba que solo el 11% de los mexicanos se siente seguro de poder sostenerse económicamente en sus ahorros para el retiro, ¿no? Y esto entonces genera de manera, o sea, manera global, de manera social, pues un panorama en el largo plazo, pues inestable, ¿no? Se identifica como esta sensación de incertidumbre y preocupación entre un 60 y 70% de la gente encuestada. O sea, a mucha gente le importa, sí le preocupa este tema, pero lo importante es, pues, esas sensaciones incómodas, más bien traducirlas en acciones que sí nos ayuden a lograr lo que queremos, ¿no? Y justo, si esto lo aterrizamos a los jóvenes, que como lo sabemos, ahorita platicaremos un poquito más, pues somos los que más inestabilidad tendremos si no se toman acciones. Lo importante de eso es la acción, que es algo que estaré mencionando mucho a lo largo de esta charla. Pues comentan que definitivamente no están nada preparados para el retiro, ¿no? Para alcanzar esta libertad financiera. ¿Okay? Ahora, pues con esto quiero introducir primero un concepto que me encanta, que lo crea el doctor Sanjay Tolani, es un experto en finanzas, ¿no? Viene de una familia justo de asesores financieros, y él crea este concepto de los 28,000 días. ¿Y a qué se refiere? Pues es literalmente el ciclo de la vida, o sea, 28,000 días es el número promedio de días que vive una persona. Equivale a 76.71 años, lo que les platica la esperanza de vida. Para el ejercicio lo vamos a redondear a 80 años. Y lo que hace es que divide la vida en 4 etapas, ¿no? Esta primera etapa, de los 0 a los 20, después de los 20 a los 40, los 40 a los 60 y de los 60 a los 80. Obviamente son promedios, ¿no? Entiendo que hay ciertas diferencias. Pero de los 0 a los 20, pues está este momento en el que somos pequeños, nos dedicamos realmente a estudiar, a jugar, a crecer, a demás, ¿no? Viene un segundo momento de los 20 a los 40 en donde pues nos graduamos, empezamos con nuestro primer trabajo o nuestro primer negocio, compramos nuestro primer carro, nuestra primera casa, cuando formamos familia generalmente es de edad en la que nos casamos, tenemos hijos, empezamos con nuestros primeros en muchas cosas. Para que llegue una segunda etapa, que yo le llamo esta etapa como de consolidación financiera y profesional entre los 40 y los 60, en donde seguramente ya tendremos un segundo trabajo o incluso hoy en día con la tendencia de cambios como más ágiles, podría ser un tercero o cuarto trabajo, igual y también estaremos ya en alguna otra casa o estaremos viendo temas de bienes inmuebles más bien como inversión. Y súper importante es, si tuvimos hijos, es una etapa muy importante porque es cuando nuestros hijos se preparan también para dejar el nido y es cuando tenemos que nosotros también prepararnos para pues esta etapa en la que entran a la universidad y tendremos que también estar financieramente preparados para ello. Y por último, de los 60 más o menos a los 80, que es la etapa del retiro.
¿no? Ahora, si lo vemos fríamente, la mitad de nuestra vida no generamos ingresos. O sea, durante la mitad de nuestra vida no generamos ingresos. El tema está en que en una cuarta parte, que es este primer momento de los 0 a los 20, pues dependemos de alguien más, ¿no? De nuestros padres y nuestros tutores. Y en esta última etapa de los 60 a los 80, dependeremos también económicamente, ¿no? O sea, hay que tenerlo muy consciente, dependeremos económicamente, pero pues lo ideal es que no sea de alguien más, sino de lo que hayamos hecho nosotros a lo largo de nuestra vida productiva, ¿no? Esta etapa productiva. Ahora, si a eso, ¿no? Te invito hoy que, ¿no? Te tengas y digas, bueno, ¿no? Pues si la etapa productiva empieza a los 20 y yo estoy en los 30, pues ya le voy a contar la mitad del tiempo. Y entonces, pues todavía me quedan menos de la mitad para, pues, alcanzar todo lo que quiero alcanzar y crear todo este patrimonio que me gustaría, ¿no? Entonces, de los 28,000 días, 14,000 días para temas financieros no los vamos a poder tomar en cuenta porque, pues, es una etapa en la que no generamos ingresos, solo nos quedan 14,000 y como les decía, de eso hay que descontarle el tiempo que ya ha transcurrido y pues nos queda generalmente menos de la mitad de nuestra etapa productiva para ir forjando este patrimonio. ¿Ah? Ahora, dentro de esta etapa productiva, hay 4 temores financieros que se han identificado, que son el primero. Oye, ¿qué pasa si no puedo trabajar hasta los 60 o 65 años que me retire? ¿No? O sea, ¿qué pasa si tengo algún tema de salud o algo sucede y que no puedo llegar a esta etapa trabajando? ¿No? ¿Qué pasa si pues no llego con vida a la etapa de retiro, ¿no? A los 60 o 65 años. 3, ¿cuánto dinero sí es suficiente para retirarme? ¿No? ¿Cómo puedo asegurarme cuando tenemos hijos de que mis hijos también comiencen con la vida con las bases adecuadas? Y por último, oye, pues todos estos otros riesgos, entre ellos riesgos financieros, inflación, impuestos, intereses, ¿cómo los puedo ir manejando? Y lo importante es identificar que para todo existe una solución, ¿no? Nuevamente, lo importante no es la preocupación, sino traducirlo en acciones, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa en la que estamos productivos hay que ser muy conscientes que lo principal es proteger tu ingreso, ¿no? Yo lo llamo así, imagínate que vas a plantar el día de hoy un árbol, es el árbol de tu planeación financiera, lo primero que pones es la semillita y lo primero que empieza a crecer es la raíz. O sea, conforme la raíz crece y se va fortaleciendo, empieza a crecer el árbol y el tronco se va engrosando y empiezan a surgir las ramas y hojas y empieza a haber frutos. Y estos frutos contienen semillas. Estas semillas, la idea es que se trasplanten y generen nuevos árboles. Es lo mismo en finanzas. La raíz es tu ingreso. El ingreso que generas tú ahorita a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo. Entonces, lo más importante es asegurarnos que tu ingreso está protegido. Hoy, ante algún tema de salud, yo sé que puedo tener la solvencia económica para atenderlo, tengo un gastos médicos mayores o estoy con seguridad social, pero no va a desequilibrar o terminar con todo mi patrimonio. Y bien importante, si también por alguna situación no puedo continuar trabajando, tener tu ingreso protegido, ¿no? Ahorita les compartiré algunas fórmulas para ello. 2, conforme el ingreso se va fortaleciendo, pues entonces empieza a fortalecer el resto del árbol, el tronco, que son todos estos activos que vamos adquiriendo, ¿no? O sea, voy adquiriendo que inversiones en bienes raíces, que en bonos, que en acciones, que no, las diferentes inversiones que vayamos creando. Y la idea de estos no es acumular por acumular, sino convertirlas el día de mañana en fuentes de ingreso que nos permitan ya no ser nosotros los que estamos simplemente trabajando para generar ingresos, sino que solito se vaya generando, ¿no? Entonces, y también súper importante, en especial cuando tenemos dependientes económicos, y dependientes económicos me puedo referir a familia, esposa, esposo, hijos, padres, ¿no? Pero también causas que me importen. Oye, para mí es súper importante y apoyo a esta institución. Y yo sé que si por algo yo no estoy, pues sí quedaría ese hueco financiero ahí, ¿no? Entonces también preguntarme, oye, ¿qué pasaría si yo no estoy con mis proyectos familiares? Por más que mi esposa o mi esposo no depende económicamente uno del otro, pero sí tenemos proyectos en común y si alguno de nosotros no está, pues estos proyectos obviamente se van a ver afectados, ¿no? ¿Y qué pasará con mis hijos que al final tienen que continuar con su vida, ¿no? Entonces, si por algo yo, pues no llegar a estar, ¿qué es lo que puedo hacer? Y pues justo, ¿no? Aquí entra también esta parte de protección a nosotros mismos a través de algún seguro de vida. ¿Cuánto dinero va a ser suficiente para retirarme? Bueno, pues ha habido muchos estudios en realidad. El día de hoy se ha identificado que dependiendo la edad en la que iniciemos,
pero un ahorro entre un 10 hasta un 20% de nuestro ingreso, ¿no? Sería lo ideal separarlos como ese pago a nosotros mismos, que es el otro concepto súper importante que quiero dejarles el día de hoy. La importancia de antes de pagar cualquier cosa, pagarte a ti mismo. O sea, este pago que haces para tu yo del futuro, obviamente para poner a trabajar el dinero, ahorita platicaremos un poquito más de eso, pero este pago que hacemos a nosotros mismos, separando un porcentaje de tu ingreso. Si de entrada el 20% lo sientes elevado, empieza con un monto menor, pero empieza, ¿no? Por último, bueno, lo que les platicaba, ¿no? Oye, para mis hijos, bueno, también hay estrategias que nos permiten ir haciéndonos el camino fácil para estos proyectos en el mediano a largo plazo, entre ellos la educación de nuestros hijos. Y entre los otros riesgos financieros, bueno, pues podemos también identificar herramientas que nos protejan contra la inflación. Por ejemplo, aquí en México están las UDIs, o sacar provecho. Hay estrategias de ahorro e inversión que nos permiten obtener beneficios fiscales y recuperar parte importante de los impuestos que pagamos, y súper importante la inversión, que es uno de los temas que vamos a estar abordando muy a detalle el día de hoy. ¿Va? Ahora, voy a entrar un poquito aquí en el tema de México, ¿no? De cómo funciona este tema de las AFORES y las pensiones en el IMSS, ¿no? Me voy a concentrar precisamente en el IMSS. Como les decía, ¿no? Pues la seguridad social se crea en el 43 y es cuando empieza a haber como toda esta protección hacia el trabajador. Y bueno, ¿no? Más adelante se realizan unas reformas y demás. Y bueno, pues la ley del 73, es decir, lo que conocemos como la ley anterior de retiro, lo que contemplaba era los años que trabajaba una persona, cierta edad y el salario que tenía durante sus últimos 5 años, y con base en eso le otorgaba una pensión al trabajador. Pero llega un momento en el que, pues definitivamente se identifica que esto es insostenible, porque los recursos que salen para la pensión, para la gente que está de alta antes bueno, que está con la ley 73, provienen de lo que pagamos todas las personas que estamos activas. Y entonces, pues imagínense, llegó este boom sociodemográfico en donde pues empezó a ver, o sea, hay muchos jóvenes ahorita activos trabajando, entonces podemos seguir manteniendo y sosteniendo las pensiones de la gente que se está pensionando, pero cuando nosotros lleguemos a la edad de retiro, no va a ser sostenible, ¿no? O sea, cada vez tenemos menos hijos, incluso ya hay muchísimas personas que han decidido no tener hijos y más bien enfocarse en algunos otros aspectos, y entonces pues no habrá quien sostenga el costo de estas pensiones. Por lo tanto, el 1 de julio del 97 se crea una de las reformas más grandes que hay en seguridad social, entre ellas en pensiones, y se establece que a partir de ese momento, toda persona que se haya registrado o haya empezado a trabajar después del 1 de julio del 97, en lugar de pensionarse por la ley anterior, que era subsidiada por el gobierno, entonces se va a retirar con base en lo que haga, en lo que logre ahorrar y separar en su cuenta individual, que es administrado por las AFORES. Es decir, el retiro pasa a ser un concepto o sea, algo que era compartido anteriormente, a ser algo totalmente individualizado, ¿no? Ahora, ¿cómo sé en qué ley estoy? ¿No? Porque ahorita estamos en ese periodo de transición. Súper sencillo. Si empezaste a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, vas a tener la opción de elegir en el momento que te retires si te vas por la ley anterior o si te vas por la ley nueva. Si tu primer trabajo registrado en el IMSS empezó después del 1 de julio del 97, entonces definitivamente te vas a pensionar con base en la AFORE, es decir, con lo que logres juntar en tu cuenta individual. Y a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay? Muchísimos. El primero, en la ley anterior, en la ley 73, se pedían mínimo 500 semanas cotizadas, que son 10 años trabajados. En la ley nueva, 1,250 semanas, que son 25 años. Hubo recientemente una reforma, ya son un poquitas menos, pero originalmente era así. Luego, la edad de jubilación, la edad mínima, en ambos casos era los 60 años, la edad ideal era los 65. Pero bueno, la ley anterior te permite pensionarte a partir de los 60, no antes, ojo, aquí sí no se puede antes. A los 60 años es en un porcentaje menor y puede ser en el rango entre 60 y 65, mientras más tiempo pase, mayor va a ser la pensión. Y súper importante, aquí para el cálculo de la pensión va a entrar las semanas cotizadas. A mayor número de semanas, mucho mejor va a ser la pensión. O sea, no es lo mismo una persona que llega con 10 años trabajados que una persona que llega con 40. Obviamente se va a premiar al que tiene 40. Pero también el salario promedio de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, una persona pudo haber cotizado toda su vida con un salario súper alto, los últimos 5 años lo dan de alta con un salario chiquitito, adiós pensión. A la inversa, una persona toda su vida fue comisionista, lo dieron de alta con el mínimo y los últimos 5 años se pone las pilas y se registra con un salario alto,
que incluso hay maneras de hacerlo independientes, ahorita platicamos un poquito, entonces va a tener una pensión con base en ese salario promedio calculado, ¿no? En la ley nueva, aquí sí, lo único que va a importar es el ahorro total que tengamos en la Afore. O sea, no hay algún otro factor, ¿no? Si trabajaste 40 años, pero juntaste 1 millón de pesos, o trabajaste 10 años y juntaste este mismo 1 millón de pesos, la pensión se va a calcular con el 1 millón de pesos que tengas, ¿va? No hay otro factor. También digo, hay ciertos requisitos de semanas y demás para que te puedan dar una pensión, pero al final el cálculo es con base en el ahorro. Por lo tanto, bueno, pues lo que podía recibir una persona en la ley 73 podría estar entre el 80 y el 100% de su último salario. En la ley nueva definitivamente el escenario es muy diferente, va a estar entre un 20 y un 30%. Hubo recientemente algunos cambios que puede mejorarlo un poquito, pero aún así, pues definitivamente va a ser mucho más difícil alcanzar el 100% si se dejas todo a manos de la Afore. Aquí sí había pago de aguinaldo en la ley anterior, en la ley nueva dependiendo, ¿no? Pero puede ser que sí, puede ser que no. La pensión era vitalicia en la ley anterior, en la ley nueva también dependiendo, pero sí hay una modalidad en la que dices, no, yo quiero que mi dinero siga invertido hasta que me alcance, y entonces literal es hasta que te alcance, ¿no? En la ley anterior podía haber pensión de viudez, en la ley nueva igual dependiendo, ahorita les platico un poquito más. Y pues la ley anterior sí se actualizaba con la inflación, ¿no? En la ley nueva, ¿qué va a pasar? Si ya eres de la nueva ley, pues entonces vas a llegar a tus 60 años o a la edad en la que deseas retirarte, y el Seguro Social va a ver, oye, a ver, pues tienes tanto en tu Afore, eso lo vamos a dividir entre ciertos años que te esperan de vida, eso entre ciertos meses, y te voy a dar 2 opciones. Una, que tu dinero lo administre una aseguradora, hay 4 autorizadas, y entonces que ellos se encarguen de darte tu pensión, incluso si tú no estás el día de mañana, se le puede dar una parte a tu esposa. Obviamente eso conlleva un costo administrativo, no muy alto, pero hay un costo administrativo. O deja el dinero en la Afore, o sea, no es tan fácil que te lo vaya a dar en una sola exhibición, solo que no tengas derecho a pensión. Porque la idea es, yo Seguro Social, asegurarme que vas a tener una fuente de recursos, una fuente de ingreso. Entonces, si lo dejas en la Afore se encarga de seguirlo administrando en algo ya mucho más conservador, y te voy dando a ti una partecita, y ahí sí es hasta que te alcance, ¿va? Entonces, más o menos es así como funciona. Ahora, para ponerlo en números, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Les quiero platicar el caso de Juan. Juan tiene 30 años trabajados, es decir, 1,580 semanas, trae un salario promedio de 30,000 pesos, y él, por la ley anterior, ¿no? Si mantiene este salario en los últimos 5 años, él a sus 60 años puede alcanzar una pensión de 18,153 pesos. Si se espera un poquito más, como sigue acumulando semanas y aparte va subiendo en edad, acuérdense que la edad ideal es a los 75 para recibir el 100% de lo que te correspondería de pensión, él podría alcanzar una pensión de 28,894 pesos, ¿no? Y aparte podría usar algunas otras estrategias para incrementar la pensión. En cambio, Juan, si fuera ley 97, resulta que, y sí me han tocado casos que se dio de alta el 2 de julio del 97, pues ya le tocó la ley nueva. Juan, igual con estos 30 años trabajados y un ingreso igualito de 30,000 pesos, suponiendo que lo mantenga así a lo largo de su vida, pues él va a terminar con una pensión de 5,850 pesos. ¿Y por qué tanto la diferencia? Porque acuérdense que aquí importa el ahorro. Y el problema está en el porcentaje que ahorramos. O sea, de manera obligada, si estás en el Seguro Social, se destina el 6,5%. A hoy también hubo recientemente un cambio, pero hoy se destina el 6,5% de lo que ganas a tu Afore. Entonces es súper poquito, o sea, ni siquiera estamos llegando al 10% que nos decían las abuelitas que ahorráramos, 6,5%. Y aparte de este 6,5%, pues, ¿qué creen? La mayor parte la aporta el patrón. Nosotros aportamos el 1,125. Pues ahorrando el 1,125% de nuestro ingreso, ¿cómo vamos a llegar a tener un buen retiro? O sea, ¿no? Hay que ser muy realistas. Entonces, el tema está en eso, en el porcentaje que se ahorra. Entonces, pues si sacamos el cálculo, estos 30,000 pesos por 6,5%, Juan va a terminar ahorrando 1,950 pesos al mes por 12 meses, por 30 años, me da un ahorro de 702,000. Este dinero se invierte, las Afores se encargan de invertirlo, vamos a suponer que se duplique, pues va a terminar con 1,400,000, ¿no? Entonces, una vez más, el tema está en el porcentaje de ahorro, ¿no? Ahora, no me quiero detener mucho en este tema, porque aquí entran ya casos muy específicos, pero también es importante saber que ante el Seguro Social también hay modalidades adicionales que nos permiten seguir cotizando o cotizar aún si somos trabajadores independientes y gozar de o todos los servicios que ofrece el Seguro Social, que no solo es el servicio médico, es súper importante tener claro, o sea, el Seguro Social lo que nos ofrece
es pues protección ante alguna eventualidad, protección a nuestro ingreso, en caso de fallecimiento, protección de cierta forma a nuestra familia, el servicio médico, seguro a retiro, guarderías, prestaciones sociales, en fin, ¿no? Entonces hay manera también de tener acceso a esto como trabajadores independientes o está también esta pues tan conocida modalidad 40, que no es más que un servicio que crea el IMSS para trabajadores que se quedan sin empleo y quieren seguir pagando su cotización. Y es aquí donde la gente muchas veces, en especial los que son ley 73, dicen, oye, pues yo mejor con la modalidad 40 cotizo mis últimos años con un salario mucho más alto al que tenía registrado y mejoro mi pensión. Esto sí se puede hacer y está totalmente respaldado, ¿no? Y hay algunas otras, ¿no? La modalidad 10 para trabajadores independientes. Oye, solo me interesa el seguro de salud o el servicio médico para mi familia. También lo pueden hacer a través del seguro social, ¿va? Ahora, les decía que hubo algunos cambios en la ley 97. O sea, definitivamente es una preocupación tanto a nivel gubernamental como a nivel social, ¿no? O sea, terminaremos, si no asumimos responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestro bienestar financiero y sobre nuestro retiro, literalmente terminaremos siendo un país de viejitos pobres. O sea, no hay de otra, en especial nuestra generación, los que estamos entre los 30, 40, ¿no? Últimos 20, 30 y primeros 40 que estamos ya en la nueva ley, como que igual y todavía no nos cae mucho el 20 de decir, oye, lo que yo quiero es responsabilidad mía, ¿no? Entonces, pues tendremos que trabajar para ello, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto se hicieron algunos cambios en la ley. Entre ellos, el principal cambio fue que se incrementó la aportación patronal. O sea, definitivamente se dijo, oye, pues con el 6.5% de ahorro la gente va a terminar muy mal, ¿no? Pensionada, entonces hay que subirle a un 15%. ¿Pero qué creen? Este ahorro se le sumó al patrón. Y no digo que esté bien o mal, ¿no? Al final cualquier esfuerzo está bien. El tema es que nuevamente nos siguen dejando a nosotros, a los trabajadores, como con poca responsabilidad, ¿no? Ah, no, pues le toca al patrón aportar más para que yo me retire bien, ¿no? Y nosotros y nuestra responsabilidad, ¿dónde quedó? ¿No? O sea, nosotros seguimos aportando y seguiremos aportando a la FORE el 1.125% de lo que ganamos. O sea, termina siendo todavía un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Gran parte se va a aportar al patrón, lo cual, una vez más, es una muy buena iniciativa. Pues aquí nada más entra un poquito en debate el decir, oye, la seguridad social para los patrones es cara. O sea, los patrones pagan un porcentaje elevado para tener a sus empleados asegurados, entonces aquí podría entrar un poquito el juego, decir, oye, pues igual empiezo a registrar a la gente con un salario un poquito más chiquito para que me alcance a ir compensando las cuotas que me va a pedir el IMSS que pague mayores para el tema del ahorro y demás, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con este punto es eso, nuevamente, como que hacernos muy conscientes que la responsabilidad para los que estamos en la nueva ley, bueno, para los que sea, pero en especial para los que estamos en la nueva ley, de lo que queramos lograr es nuestra. Entonces, pues tendremos nosotros que tomar acciones congruentes con aquello que queramos, ¿no? Y ahora, aquí en México, bueno, pues como les decía, en el 97 que surge toda esta nueva ley, empiezan lo que son las AFORES. ¿Qué es una AFORE? ¿No? Pues la AFORE no es más que una administradora de fondos para el retiro, es decir, es una empresa, es una institución que se encarga de recibir los recursos de todos los trabajadores que estén afiliados al IMSS o al ISSSTE o incluso los independientes que estén registrados de aporte. Y lo que va a hacer es invertirlos. ¿Y en qué los invierte? Pues los invierte en muchas cosas, pero los coloca en unas cajitas que se llaman CIEFORES. ¿Qué son las CIEFORES? La CIEFORE no es más que un fondo de inversión, es decir, una cajita que tiene pues muchas cosas en las que se pueden invertir, algunas conservadoras, algunas más agresivas. Y las cajitas están dependiendo la edad de la persona. No va a ser lo mismo invertir para una persona que está empezando su vida profesional a los 20 y que le falta muchísimo tiempo para llegar a los 65, que es la edad ideal de retiro para el IMSS, que una persona que está ya en sus 60, ¿no? Que ya está en los últimos años. Entonces, dependiendo de la edad, se va colocando los recursos del trabajador, obviamente a más jóvenes, puede asumir un poquito más de riesgo de volatilidad a lo largo del camino. Mientras más grande esté, menos tendrá que ser mucho más conservador la inversión, ¿no? Y hay diferentes administradoras. En realidad, luego me preguntan cuál es mejor. No hay buenas o malas, lo importante es que se alinee a el servicio que te gustaría recibir, que igual y tengas alguna sucursal cercana. Y súper importante, bueno, pues no perderla de vista. Sí, igual estar viendo el rendimiento. Al final el rendimiento pues es un factor que nos permitirá ver cómo puede ir creciendo nuestro dinero a lo largo del camino, pero recuerden que estas tablitas lo que consideran es el rendimiento hacia atrás, no tanto el rendimiento hacia adelante, ¿no? Entonces al final lo importante es eso, ¿no? O sea, como tener ahí visto lo que vamos acumulando en nuestra Afore, tanto si somos ley anterior o ley nueva, porque al final será una fuente de ingresos. Si soy ley anterior, lo que tengo en la Afore en su mayoría lo va a absorber el Seguro Social
porque el Seguro Social me va a dar una pensión generalmente mucho mayor basada en otros parámetros, ¿va? Pero hay una partecita que sí podemos recuperar, que se llama la subcuenta de SAR 92 y retiro 92-97 más lo que hay en Infonavit. Entonces, eso sí lo voy a poder recuperar, por eso digo, no pierdas de vista tampoco la Afore. Los que son ley nueva, con mayor razón, acuérdense, te vas a pensionar con lo que tengas en tu Afore y tan, ¿no? Más los esfuerzos adicionales que hagas, ¿no? Ahora, quiero entrar ahora a una parte súper interesante, ¿no? Ahorita que platicamos esto de que las Afores invierten y demás, y bueno, ¿no? Platicamos hace ratito que... Te iba a interrumpir antes de que sigamos con esa parte, y un poco, digamos, con mi experiencia respecto a otros países, porque ahorita de verdad súper clase respecto a lo que significa toda la parte de seguridad social aquí en México, pero sí quiero dejar claro que es que no hay mucha diferencia con respecto a otros países, e incluso podría decir que es aún peor la situación. Yo no conozco, por ejemplo, en Venezuela alguien que se haya jubilado, por ejemplo, con el ejemplo que dabas de unos 28,000 pesos mensuales. Ese monto sería impensable en Venezuela. De hecho, mi papá, mi mamá, o sea, están pensionados en Venezuela y esa pensión equivale hoy en día creo que como a $4. $4. O sea, lo que quiero llamar la atención con esto es que quizás 20 años atrás te decía, sí, trabajo en función de mi pensión, completo mis semanas, sigo generando mi ahorro, mi seguridad social, porque voy a tener una pensión. Y estas personas, y te digo ejemplo, papá, mamá, la señora Gladys, que también nos acompaña, recibieron esa pensión que por la que trabajaron en su momento, pero $4 no es algo con lo que vayas a poder vivir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, quería llamar la atención en ese respecto porque quizás nos puedan ver personas que no viven aquí en México y que no conozcan toda esta parte de seguridad social, pero no es muy distinto a lo que pasa en otros países. Perdón por interrumpir, Julieta, ahora sigue tú adelante. No, justo, súper buena aportación. Pues nuevamente regreso una vez más a la importancia de la responsabilidad personal, ¿no? Incluso ahorita que mencionas esto, se me ocurre pues un punto. El otro día platicaba con un cliente que justo vive en Estados Unidos y me dice, no creas que la pensión aquí es muy alta, ¿eh? O sea, la pensión que me da la seguridad social es de $1,500. Ojo, $1,500 a nosotros nos puede sonar mucho, pero es para una persona que vive en Estados Unidos. Entonces, su nivel de gasto es proporcional a eso. Era 4 veces mayor a eso. Entonces me dice, pues definitivamente no es suficiente. Me dice, toda esa gente que ves súper pensionada es porque tiene, en Estados Unidos se llama el plan 401k, o sea, tiene su propia cuenta de ahorro e inversión. Entonces, nuevamente, regresamos al tema de la responsabilidad personal, ¿no? De asumir la responsabilidad por lo que quiero y de entonces actuar en congruencia con aquello que queremos, ¿no? Y bueno, justo esto encaja súper bien en eso, ¿no? Veíamos, oye, pues el ahorrar es separar una parte de mi ingreso y mandarlo para un proyecto a futuro. Ahorita vamos a dejarlo para el retiro, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con invertir? ¿No? O sea, escucho mucho el tema invertir, pero bueno, pues ¿qué diferencia hay? Bueno, pues les quiero poner este ejemplo. Este es el ejemplo de Ana. Ana tiene un sueldo de 25,000 pesos, tiene 30 años y le dijeron, Ana, es súper importante que te pongas a ahorrar. Y entonces dijo, bueno, voy a empezar con un 10% de mi ingreso, es decir, separa 2,500 pesos mensuales, ¿va? 30,000 pesos al año. Entonces, ella va separando esto y lo separa de manera súper disciplinada durante 35 años, llegando a sus 65 años. Ana, gracias a que separó sus 2,500 pesos, va a terminar con 1,050,000 pesos. ¿Va? Pues, ¿cuánto le va a alcanzar para eso? Vamos a suponer que sea para el retiro. Pues 1,050,000 pesos, si lo dividimos entre 20 años, más o menos ¿no? Calculando esperanza de vida. Y eso entre 12 meses le va a dar una pensión de 4,375 pesos al mes. Y ojo, a valor de hoy, todavía no estoy tomando en cuenta la inflación, ese es otro tema. Entonces, Ana, Vale aclarar que esos 4,375 al mes, estamos hablando de unos $230 mensuales. Exacto, o sea, $200 mensuales y ella ganaba mucho más, ¿no? Entonces, ganaba cerca de, a ver, 5,000, ¿no? Bueno, un entre 18,5, ¿te parece? $1,620. Ahí me salió mal el cálculo mental, pero $1,620. O sea, Ana se va a quedar, ¿qué onda? O sea, a mí me dijeron que yo tenía que ahorrar el 10% de mi ingreso y lo hice y pues no estoy teniendo los resultados que esperaba. Pero
Vamos a asumir que Ana recibió una muy buena asesoría o escuchó esta plática y se dio cuenta que pues no era suficiente con ahorrar, sino hay que poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? O sea, siempre hay que poner a trabajar nuestro dinero. Y entonces lo empezó a invertir, ¿no? Y decidió invertirlo, es decir, invertir es poner a trabajar nuestro dinero para nosotros, no hay de otra, en algo conservador son, vamos a suponer algo que le dé un rendimiento del 8%, estoy haciendo un cálculo súper aterrizado, ¿no? Entonces ella separa sus 2.500 pesos y los manda a una cuenta que le da el 8% anual, ¿no? Anual, o sea, un rendimiento muy, muy aterrizado. Bueno, no hace otra cosa, sigue separando los 2.500 pesos. La diferencia es que los manda a una cuenta que le dé el 8% anual. Y entonces, pues el primer año, en lugar de terminar con 30,000 pesos, ella ya terminó con 32,400 porque generó un 8% de rendimiento. El segundo año, vuelve a poner otros 30, pero ya va a generar rendimiento sobre los 60, o sea, los 32 que tenía acá. Por lo tanto, ya genera 4,992 de rendimiento. Y así, cada año va subiendo lo que va generando. Bueno, gracias a que ella hizo esto, ella a sus 65 años, en lugar del 1,000,000 de pesos, va a terminar con 5,583,000 pesos. O sea, más de 5 veces más, por no hacer otra cosa, más que ponerlo en una cuenta que le dé un 8% de rendimiento anual, ¿no? Que Exacto, porque su alternativas hay cantidad de ahorro sigue siendo exactamente la misma, sigue igual. ahorrando el 10%. Exacto. Entonces, justo aquí la importancia de invertir y poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? Si esto lo traducimos una vez más a temas de retiro, bueno, pues esto le va a permitir tener un ingreso de 23,000 pesos, ya mucho más cercano al ingreso que ella tenía, ¿no? Ahorita son números brutos, o sea, no estoy tomando en cuenta inflación, pero era como para hacer el hincapié en la diferencia entre la diferencia de ahorrar, solo separar un ingreso y no hacer nada con ello, a invertirlo, o sea, ponerlo a trabajar en algo que me esté dando de manera recurrente un rendimiento, ¿no? Y les decía, un 8% que es una cifra muy aterrizada. ¿No? Ay, yo quiero destacar algo, Julieta, perdón que te interrumpa de nuevo, y es que incluso puede venir de nuestros padres, de familia, de este ahorrar y guardar el dinero, así los billetes literal, llámalo debajo del colchón, de la almohada, en un lugar secreto dentro de la casa que siempre es donde guardan. Y cuando hacemos eso, está pasando justamente lo que está del lado de la izquierda. O sea, estás agarrando, lo acumulas ahí, pero realmente no le estás sacando el provecho a cada uno de esos pesos o dólares que tengas para tu futuro. Exacto. Y luego aquí en México, digo, no sé en Venezuela cómo aplica, pero aquí en México también son muy comunes las tandas. Yo creo que me toca también platicar mucho con la gente que dice, no, sí, yo sí ahorro en una tanda. Digo, entiendo que generalmente los hacemos con gente muy cercana, pero, o sea, hay un riesgo muy alto, o sea, muy alto de que la persona que administra la tanda de repente ya no esté, ¿no? O que una Desaparezca. persona no pueda pagar lo que le tocaba de la tanda, y entonces, pues, sorry, tú eras de los últimos números, pues hubo 2 personas que ya no pagaron, te va a tocar un poquito menos, una. Y dos, no estamos invirtiendo, o sea, hay que poner a trabajar el dinero y mucho más para proyectos en el largo plazo por efecto de la inflación, que ahorita platicaremos un poquito más, pero a grandes rasgos es eso, no es lo mismo 1,000,000 de pesos hoy, a lo que hace 1,000,000 de pesos en 35 años, no va a alcanzar para lo mismo. Entonces, si aparte solo lo guardo, pues ese 1,000,000 de pesos para cuando llegue a los 65 años me va a alcanzar para una cuarta parte de lo que yo tenía planeado, ¿no? Entonces, súper importante, súper importante siempre, en todo momento, poner a trabajar tu dinero para ti. Y eso se llama invertir, ¿no? Y al día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con muchísimas herramientas de inversión, ¿no? Que nos permiten justo poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? Que es un poquito lo que veremos al final. Y bueno, quiero también en este tema de las inversiones comentarles lo importante que es el tiempo, ¿no? Y voy a regresar al caso de Ana. Platicamos que Ana separaba sus 30,000 pesos al año o 2,500 pesos mensuales. Al final va a terminar con 5,500,000 pesos, ¿no? 583,000 pesos. María, que era su amiga, estaban igual en el mismo momento, pero ella dijo, no, ¿sabes qué? Como caso de ahorrar a los 30 años, no, yo ahorita quiero dedicarme solo a viajar, you only live once, o sea, solamente vivo una vez, entonces voy a disfrutar ahorita y demás, y se le olvidó que, bueno, sí vivimos una vez, pero todos los días, ¿no? Y que nuestra esperanza de vida va a ir incrementando, y entonces, como que de repente a los 40 le entró el 20 y dijo, no, sí me tengo que poner las pilas porque estoy viendo que, pues, este estilo de vida me gusta, pero quiero poder mantenerlo, y si sigo así no lo voy a poder hacer. Y a sus 47 años empezó a ahorrar. Ya dijo, ya a ver, me acuerdo que Ana
me dijo hace 17 años que empezara a ahorrar y no le hice caso. Entonces, como yo voy a ahorrar la mitad de tiempo, pues voy a ahorrar el doble, ¿no? Me voy a empezar a destinar, gano lo mismo, 25,000 pesos, pero voy a empezar a ahorrar, aquí hay un errorcito, disculpen, ¿no? Voy a destinar el 20% de mi ingreso, entonces voy a mandar 5,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, 60,000 pesos al año. Yo creo que con eso le alcanzo. Y qué bueno que María tomó esa decisión, pero al final, si comparamos los resultados de Ana versus María, Ana pues ahorró durante 35 años, 10% de sus ingresos, sus 1,500 pesos al mes, y María, por más que ahorre el doble, como va a ahorrar casi la mitad del tiempo, va a ahorrar solamente durante 18 años, entonces ella no va a alcanzar el mismo resultado. O sea, las dos al final terminan aportando prácticamente lo mismo, 1,050,000 Ana, María 1,080,000, pero Ana va a obtener mucho más, 5,583,000 pesos versus 2,426,000. ¿Por qué? Por el factor tiempo. Ana tuvo más tiempo de poner a trabajar su dinero, ¿no? Es lo mismo, oye, no va a ser lo mismo una persona que practica todos los días de su vida desde los 4 años ballet a una persona que empieza a los 14, ¿no? O sea, el tiempo es un factor clave, ¿no? Por el tema del rendimiento compuesto, ¿no? Ahora, ¿qué factores son súper importantes, por lo tanto, considerar para llamarlo un ahorro inteligente? Primero, hacerlo un hábito. O sea, lo más importante del ahorro es hacer un hábito. Es decir, acuérdense, separar esa parte de mi ingreso para mi yo del futuro de manera contundente. Así como, yo lo llamo así como pagar impuestos, ¿no? O sea, ya sabes, trabajamos y soy asalariado y gano 20,000 pesos, ¿no? Pero de los 20,000 pesos yo sé que voy a recibir 15 porque 5 se van al pago de impuestos en automático, ya ni los veo, pues me acostumbro a vivir con los 15. Bueno, lo mismo con el ahorro. De esos 15 que recibo, separar al menos el 10% de tu ingreso conforme vaya pasando el tiempo, igual y poder escalarlo hasta llegar a un 16, 20%, pero al menos el 10% de tu ingreso, ese pago a ti mismo para tu yo del futuro, ¿no? Y hacerlo un hábito, ¿no? 2, automatizar las finanzas. Es una de las recomendaciones que hacen los grandes expertos en finanzas. Automatízalo. O sea, como les decía, así como el descuento es automático, bueno, que también la inversión sea automática. Es decir, oye, me voy a meter a invertir, ya vi que es lo mío, me voy a empezar a poner a hacer trading directo. Perfecto, si le vas a dedicar el tiempo suficiente la educación para hacer trading directo, hazlo. Si no, entonces identifica alguna herramienta que te permita hacerlo en automático. Hay muchísimas. Oye, me lo descuentan en automático y a la par se invierte en automático. No tengo que hacer yo pasos intermedios, porque en esos pasos intermedios generalmente nos quedamos luego en el limbo y ya no los hacemos. Ay, sí, luego mañana, y ese mañana pues se va retrasando y es tiempo que nuestro dinero no trabaja para nosotros. Y aparte nos quita, eso aplica para todo, no solo para temas financieros, nos quita espacio mental para enfocarnos en las cosas que nos pueden generar crecimiento. Por ejemplo, mi trabajo, ¿no? O sea, el de estar pensando en, ay, tengo que separar esto y luego tengo que invertirlo y luego tengo que hacer, me va quitando espacio mental. Entonces, lo más adecuado es automatizarlo, que me lo descuenten en automático y que se invierte en automático, ¿no? 3, súper importante considerar la inflación, ¿no? O sea, dependiendo del país en el que estés, por ejemplo, aquí en México la inflación promedio es del 5%. Entonces, bueno, está más o menos en el 5%. Entonces, pues considerar instrumentos que te den rendimiento por encima de la inflación. De lo contrario, tu dinero está estancado. O sea, no va a estar creciendo conforme van creciendo el incremento de los precios. ¿Y qué es esto de la inflación? Pues no es más que esto, es el incremento de los precios. Es decir, lo que cuestan un kilo de huevo este año, pues no va a ser lo mismo que lo que va a costar el siguiente año. Todos los años van incrementando los precios de las cosas, entonces pues esto hay que tomarlo en cuenta, ¿va? Y por último, poner siempre a trabajar nuestro dinero, siempre. O sea, dinero estancado no nos va a funcionar para lograr nuestros objetivos. Siempre hay que ponerlo a trabajarlo en instrumentos en congruencia con los objetivos que tengamos. Por ejemplo, lo quiero para un viaje en un año. Ah, bueno, lo inviertes en algo enfocado a un año, ¿no? Pero siempre ponerlo a trabajar, siempre, ¿no? De la Bueno, inflación, Julieta, y quizás tratando de dejar algo como muy sencillo para que cualquiera lo pueda entender, porque también entiendo que es un concepto que no necesariamente todos manejen. Mi hijo, o sea, él tiene 9 años y en la escuela él nos decía de vez en cuando, no es que me quiero comprar un juguito
en la cafetería de la escuela. Ah, muy bien. Son 10 pesos, listo. Le dejábamos 10 pesos al inicio del ciclo escolar, el ciclo escolar anterior. Cualquier día nos pidió 10 pesos para ir a comprar su juguito y regresa en la tarde, mamá, ¿qué crees? El juguito ya no valía 10 pesos. El mismo juguito con el mismo vasito del mismo tamaño ya no valía 10 pesos, ya vale 12 pesos. Y no me pude comprar mi juguito. Entonces, ya ves, hijo, bueno, listo, está bien, ya sé que para la próxima te doy 12 pesos. Y 2 semanas después, regresa, mamá, pusieron un aviso en la cafetería, ya no vale 12 pesos, ya vale 13 pesos, ¿no? Entonces, ok, mi esposo viene y le dice a mi hijo, ¿tú sabes qué significa eso? No. O sea, el juguito que tú te estabas comprando con 10 pesos, ahora necesitas tener 13 pesos para comprarte la misma cantidad de juguito con el mismo vasito del juguito. Eso se llama inflación. Vas a recibir el mismo producto, pero no te va a costar lo mismo, ya te va a costar más. Exacto, excelente ejemplo. Vale, yo me quedo en mute otra vez. No, justo, excelente ejemplo. Y ahora imagínense el efecto de esto a lo largo de 20, 30, 35 años, ¿no? O sea, por eso de repente nuestros abuelitos o nuestros padres dicen, ay, qué tan cara es la vida. Bueno, pues es un proceso natural que vivimos en todas las economías, que las cosas tienen que ir incrementando en su costo y entonces, pues lo ideal es ir incrementando también nuestros ingresos y por eso súper importante una vez más, no dejar el dinero estancado debajo del colchón, en el cochinito, en la caja fuerte, en la tanda, ponerlo siempre a trabajar y súper importante que esté siempre por encima de la inflación, ¿no? En países como México, que tiene una inflación, la realidad es que bastante controlada, pues es muy fácil medirlo, ¿no? O sea, el Banco de México publica la inflación, entonces por lo general hay que buscar tasas de interés o de rendimiento que estén por encima, ¿no? Aquí en México, la verdad es que hay muchos instrumentos que nos permiten sí tener acceso a tasas por encima de la inflación, pero lo importante es eso, el país en el que estés, dependiendo de la inflación, buscar siempre instrumentos que te den por encima de la inflación, o si es para objetivos en el corto plazo, al menos al mismo nivel de la inflación, o sea, saber que tu dinero no se depreció para estos proyectos en el corto plazo, ¿no? Y ahora, quiero entrar también pues en un concepto súper interesante, que es el interés compuesto, ¿no? ¿Y qué es esto del interés compuesto? Pues literalmente lo llaman la octava maravilla del mundo, ¿no? Se le atribuye a Albert Einstein, aunque no están tan seguros que dicho él, que él decía esto, ¿no? Que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo entiende lo gana, aquel que no lo paga, ¿no? ¿Por qué? Porque también el interés compuesto puede jugar en nuestra contra, lo vemos en créditos, ¿no? Por ejemplo, oye, yo voy a terminar pagando el doble de lo que me prestaron. ¿Por qué? Por efecto del interés compuesto, ¿no? Los primeros años se paga casi todo interés y ya luego va disminuyendo. Pero al revés, para las inversiones juega a nuestro favor de manera fabulosa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Regresamos al caso de Ana, ¿no? Ana está empezando a invertir, pero decidió invertir en una caja de ahorro y entonces cada final de año, igual con su mismo 8%, pero cada final de año le van a regresar el rendimiento que genera, ¿no? Y entonces, pues al final del primer año le van a regresar 2,000, ella invirtió igual, los mismos 30,000 pesos en el año, al final del primer año le regresan 2,400. El segundo año vuelve a poner otros 30,000 pesos y entonces ya invierte 60,000, obviamente ya genera mayor rendimiento, genera 4,800, entonces el segundo año retira 4,800, ¿no? Y así cada año va retirando pues lo que va obteniendo y al final va a tener 320, o sea, va a tener 300,000 pesos y va a terminar va a retirar otros 324,000 pesos, ¿va? Ahora, quiero que vean el efecto del interés compuesto. O sea, ella decidió, en lugar de retirarlo, dijo, no, no lo quiero retirar, quiero que se reinvierte. Entonces buscó un instrumento que solito lo reinvirtiera, ¿no? Cada final del año, los 2,400 pesos no los saca, sino que los deja. Y entonces, el segundo año, por ejemplo, en lugar de empezar con los 60,000 pesos que empezaba acá en este ejemplo, empieza con 62,400, porque ya se sumó el rendimiento del año anterior. Y entonces, aquí en el primer año vemos una diferencia chiquitita, pero ya hay una diferencia a favor. En lugar de 4,800 de rendimiento en el segundo año, ya generó 4,992. Y el tercer año esta diferencia la empezamos a ver un poquito mayor, ¿no? De 7,200 ya es 7,791. Y el tercer año cada vez mayor, y el cuarto cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, ¿no? Al término de los 10 años, en lugar de 324, y haber generado 469,000 pesos. ¿Por qué?
por no haber retirado su rendimiento. O sea, simplemente por eso no retiró el rendimiento y lo dejó para que se volviera a invertir. Entonces, eso es lo que hace el interés compuesto. O sea, el día de hoy invierto no solo lo que aporté, sino la aportación más el rendimiento que obtuve de ayer. Y así, todos los días, bueno, dependiendo del instrumento, puede ser incluso diario o cada semana o cada mes. Entonces va haciendo un efecto bola de nieve. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo en 10 años. Si esto lo mandamos a largo plazo, como era el caso anterior, el caso de Ana, era una herramienta de interés compuesto, pues logramos que 1 millón se convirtiera en 5,5 millones gracias a eso, a que siempre se esté invirtiendo no solo el capital, sino lo que aporto, o sea, el capital que es lo que aporto, más el rendimiento del periodo anterior. Y así, ¿no? Va siendo un efecto bola de nieve, ¿verdad? Entonces, el rendimiento pues es una súper herramienta que juega a nuestro favor, ¿no? En tema de patrimonio, no voy a tener tan a detalle, hay una segunda parte en donde podemos hacer una evaluación como muy específica del patrimonio, pero sí quiero dejar algunos puntos súper importantes. Entre ellos, el primero, oye, ¿cuánto dinero ha pasado por nuestras manos, no? Y aquí les invitaría a hacer el ejercicio. Es un cálculo súper sencillo, que tomen una hojita con un papel y hagan el siguiente cálculo. Voy a regresar al caso de Ana, ¿no? Ana, quedamos que, bueno, empezó a trabajar a los 20, no empezó a trabajar a los 30, ¿no? Empezó a trabajar a los 20, obviamente a los 20 no ganaba los mismos 25, ganaba 10,000 pesos, y ahorita a sus 30 años ya está ganando 25, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. Y a ver, mi primer trabajo fue a mis 18 años, a mis 20, a mis 25, y ganaba tanto al mes, ¿no? 10, 15, tanto al mes, y al día de hoy gano tanto, ¿no? Entonces sumamos las dos cantidades, las dividimos entre 2, es un cálculo así muy sencillo. Y nos va a dar el promedio, ¿no? O sea, en el caso de Ana, ella en promedio en estos 10 años ha ganado 17,500 pesos, ¿no? Ahora, estos 17,500 pesos, vamos a multiplicarlo por 12 meses, ¿no? Entonces, para que nos dé el ingreso anual, ella habrá ganado en el año 210,000 pesos y quedamos que lleva trabajando 10 años. Entonces, a lo largo de sus 10 años, vamos a multiplicar el número por 10 años. En su caso, multiplíquenlo por los años que llevan trabajando. Y empecé a trabajar a los 20 y tengo 40, entonces por 20. Y entonces les va a dar un aproximado, ¿no? De cuánto dinero ha pasado por sus manos. O sea, Ana, podemos ver que ha sido millonaria, ¿no? O sea, ha ganado 2,100,000 pesos en 10 años de trabajo. O sea, han pasado por sus manos una cantidad importante de dinero. Yo hago este ejercicio de manera periódica en los talleres que doy y luego como parte de mi ejercicio financiero, y de repente me doy cuenta y digo, oye, ha pasado una cantidad súper importante de dinero. Pero no me dejarán mentir. E incluso yo, que estoy en esta parte como de mucha asesoría financiera, de repente si hago este cálculo y digo, pero oye, a ver, y todo ese dinero sí tengo muy bien identificado en dónde está. Pues el tema es ese, ¿no? Que muchas veces se nos puede ir en nuestro gasto del día a día o incluso en estos gastitos que no son tan necesarios. Entonces, pues lo importante no es tanto cuánto dinero ha pasado por nuestras manos, sino cómo lo vamos distribuyendo, ¿no? Y aquí hay una regla súper importante como recomendación. Les comparto más adelante la gráfica porque no viene aquí, que es la regla del 50-30-20, ¿no? Que establece que el 50% de nuestro ingreso debería de estar destinado para nuestro gasto fijo. ¿Qué son los gastos fijos? Estos que no podemos quitarnos, es decir, alimentación, escuela, transporte, vivienda, ya sea renta o hipoteca, médicos, o sea, estos gastos fijos que yo sé que mes a mes, todos los servicios obviamente, mes a mes tengo que estar cumpliendo y que no puedo quitarlos, ¿no? El otro 30% para mis gustos, porque nuevamente no se trata de venir a decir, oye, ahorra todo y entonces vive, no, al contrario, el tema del ahorro y la inversión es un término pensado en abundancia, ¿no? Y dentro de esa abundancia también es importante que disfrute mi presente. Y entonces el 30% para esas cosas que me gustan, oye, a mí me encanta salir con mis hijos y llevármelos al cine o llevármelos a algún viajecito, ¿no? Para todas estas cosas que me gusta hacer, que disfruto mucho. Y un 20% de mi ingreso para mi ahorro. Y recuerden, lo importante es el 20% antes de cualquier gasto, mandarlo a ahorro, ¿no? Entonces, es una recomendación, la regla del 50-30-20, que, bueno, nos permite como ir poniendo este orden a nuestras finanzas y eso, ¿no? O sea, que el dinero no pase nada más por nuestras manos, sino que sea bien administrado, ¿no? Y aquí les quiero dejar con una pregunta, que es, imagínense que hoy pueden darle un consejo financiero a su yo de hace 10 años. ¿Qué le dirían? ¿Ah? Y ahora, viene entonces también el otro concepto de, bueno, ya, lo que pasó, pasó.
Lo importante es cuánto va a pasar a partir de ahora, ¿no? Y entonces está también esto de cuánto dinero más pasará por nuestras manos. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer el mismo ejercicio súper sencillo. Voy a ver, pues estos 25,000 pesos que gana Ana, los voy a multiplicar por 12, ¿no? Me va a dar 300,000 pesos para que me dé el ingreso anual. Y eso, Ana, pues le gustaría trabajar hasta sus 65 años, no, hasta sus 60 años. O sea, voy a multiplicarlo por 30 años más. Quedamos que Ana tenía 30 años. Es decir, por las manos de Ana todavía van a pasar al menos 9 millones de pesos, ¿no? Entonces, todavía lo que quiero llevar con esto es que tenemos la posibilidad de hacer, o sea, muchas cosas, ¿no? Lo importante es eso, las decisiones que empecemos a tomar a partir de ahora. Esto es un concepto que se llama, y los quiero dejar también con este término, valor económico. ¿Y a qué se refiere nuestro valor económico? Pues a eso, a lo que vale, no nosotros, nuestra vida es invaluable definitivamente, pero a lo que vale nuestra capacidad productiva, ¿no? A ser muy conscientes de que yo por lo menos a lo largo de mi vida productiva voy a generar otros 9 millones de pesos, suponiendo que mi ingreso no crezca, lo cual es muy poco probable estando en los 30, ¿no? Pero suponiendo que tu ingreso no crezca, al menos vas a generar 9 millones de pesos. Es decir, de estos 9 millones de pesos, una parte tendremos que contemplar que ya no puede ser tomada en cuenta porque se va a ir a cubrir nuestros gastos fijos que platicábamos, ¿no? Si seguimos la regla 50-30-20, pues 50 nuestro gasto fijo, otro 30 nuestros gustos, ¿no? Y lo ideal el 20 a la hora. Pero también es importante aquí, en especial si tengo, o sea, estoy en este momento de vida en el que tengo gente, proyectos, empresas y demás que dependen económicamente de mí, plantearme y decir, oye, pues gracias a mí se van a generar estos 9 millones de pesos. Si yo no estoy, ¿qué va a pasar con mis proyectos familiares, con mi empresa y demás? Porque va a dejar ese hueco financiero, independientemente del hueco emocional, que es otra historia, este hueco financiero, ¿no? Y entonces, una vez más, la importancia de algún instrumento de protección. Y a la par, pues con estos 9 millones de pesos tengo la posibilidad de separar una parte e invertirlo para mis proyectos a futuro, entre ellos mi libertad financiera, ¿no? Digo, este es otro ejercicio, me lo voy a saltar un poquito más rápido. Ya por el tiempo, pero es lo mismo, suponiendo que el ingreso de Ana vaya creciendo cada año con la inflación, aproximadamente un 4%, me fui más conservador en inflación, va a terminar Ana más o menos con un ingreso de 100,000 pesos, entonces sacamos el promedio, y ella va a generar va a tener un ingreso promedio de 62,500 pesos por 12 meses, por 30 años, en realidad, ¿no? Podría llegar a generar hasta otros 22,5 millones. Entonces, con mayor razón, tenemos todavía una súper posibilidad de hacer una distribución súper importante y también a la par, como les decía, de plantearnos la importancia que tiene mi capacidad productiva para mis proyectos personales, o sea, la importancia que va a tener tu ingreso para tus proyectos personales y dos, también para aquellas personas que dependen de ti, no solo familia, sino también empleados, negocio, causas que me importen, ¿no? Y bueno, estableciendo objetivos financieros. Y voy a enfocarme en especial para el tema del ahorro para el retiro. Oye, ¿cuánto voy a requerir para mi retiro? Bueno, en varios estudios se ha visto que vamos a requerir más o menos entre un 70 y un 80% de nuestro ingreso. ¿Por qué un 70 y un 80% de nuestro ingreso? Porque, bueno, hay ciertos gastos que se quitan. Ejemplo, si tengo hijos, generalmente a la edad de retiro, a los 60, 65 años ya no van a depender económicamente de nosotros, entonces ya no más colegiaturas, ¿no? Las despensas se vuelven ya más leves, en fin. Dos, habrá algunos gastos, ejemplo, si tuve alguna hipoteca, seguramente ya para esta edad la habré terminado de pagar, en fin, o sea, hay algunos gastos que nos quitamos. Hay algunos otros que se suman, muy importantes, entre ellos salud, ¿no? Y salud pensando nuevamente en bienestar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que vamos a terminar enfermos, sino nada más hay que ser muy realistas que conforme vamos avanzando en edad, la probabilidad de tener algún tema de salud va siendo mayor y entre ellos, independientemente que no haya temas de salud, si por ejemplo para ti es súper importante saber que vas a poder tener atención médica privada, y para eso es súper importante para ti pagar tu seguro de gastos médicos mayores, pues tienes que ser muy consciente que el seguro de gastos médicos mayores, conforme vas avanzando en edad, en especial pasando los 60 años, va a tener incrementos muy importantes en el costo. Entonces tienes que planear también para esto, ¿no? Entonces, tener esa parte como muy consciente. Y entonces, bueno, en varios estudios que se ha visto que con un 70-80% de nuestro ingreso podemos tener un buen retiro que nos permita mantener nuestro estilo de vida, que eso es súper importante, seguir viviendo como te gusta vivir, o sea, no se trata de pensar en, ay, voy a vivir en casa, para nada, seguir viviendo como te gusta vivir e incluso con mayor libertad de tiempo. Y entonces estos 100,000 pesos por el 70% me da un ingreso veíamos el caso anterior de Ana, ¿no? Que iba a terminar con un ingreso de 100,000 pesos, me da un ingreso de 62,500 pesos,
por 12 meses, por 20 años, ¿no? Más o menos. Platicamos la esperanza de vida, la redondeamos a 80, entonces por eso por 20 años. Nos va a dar que ella va a requerir alrededor de 15 millones de pesos, ¿va? Para su retiro. Otra herramienta para los que están aquí en México, está la calculadora de la CONSAR, que también se las dejo. Es una calculadora, la verdad, súper fácil, que les permite tanto a trabajadores independientes, o sea, que no tienen seguridad social, hacer un cálculo de cómo, o sea, si realizan ciertas aportaciones, cómo pueden ir mejorando su situación de retiro, para trabajadores que cotizan en el ISSSTE, para los que están afiliados al ISSSTE, o trabajan para alguna dependencia de gobierno, o para cualquier trabajador que esté afiliado al IMSS, ¿no? Entonces, aquí pueden hacer un cálculo súper sencillo, incluso ahí te permite hacer algunos ajustes de, si quitas algunos gastos hormigas, cómo mejoraría, en fin, es una herramienta, la verdad, bastante didáctica. Esa puede ser también una muy buena herramienta, ¿va? Y les decía, ¿no? Bueno, ¿por qué el 70%? Bueno, pues para asegurarme, bien importante, que tendré fuentes de ingreso que me permitan mantener al menos el 70% de mi ingreso actual. Cubrir cualquier tema de gastos de salud, entre ellos mis gastos médicos mayores, e incluso, ¿por qué no? ¿No? Pensar en, pues mire, o sea, lo que quiero dejar o el legado que quiero dejar a las siguientes generaciones, no solo legado obviamente en temas de trascendencia emocional, espiritual y demás, sino también en cuanto a financiero, ¿no? Muy bien, y ahora, ya para terminar, ¿y en dónde puedo ahorrar e invertir para mi retiro, no? Y pues hay muchísimas herramientas. La parte más importante es esto, ¿no? O sea, en esta lámina. Los demás ya son herramientas muy específicas, aterrizadas un poquito a temas en México, pero esta lámina aplica para todos, ¿no? O sea, lo ideal es tener diversificado nuestro patrimonio, no todo en una sola canasta, ¿no? O sea, poner los huevos en diferentes canastas. Ejemplo, no, hombre, yo soy empresario, me va súper bien, mi empresa ya no es una empresa pequeñita, es una empresa grande, pero todo mi patrimonio está cargado en una empresa. Corro un riesgo muy alto de que si algo pasa que afecte mi empresa, pues luego ¿dónde tengo ingreso? ¿No? Entonces hay que diversificar patrimonio, ¿no? La verdadera riqueza y la verdadera libertad financiera se logra teniendo múltiples fuentes de ingreso, creando múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Y entonces, pues un portafolio ideal se vería algo así, ¿no? Oye, tengo algunos instrumentos de inversión en instrumentos como bonos o instrumentos de deuda. Ejemplo, aquí en México, los bonos, UDIbonos, CETES, en fin, en cada uno de los países tenemos diferentes instrumentos de deuda, ¿no? Ejemplo, Estados Unidos, los bonos del tesoro, en fin, ¿no? Es decir, estos instrumentos que nos dan generalmente un rendimiento pequeñito, excepto CETES en este momento, aquí en México, pero bueno, por lo general nos dan un rendimiento no tan alto, pero sí muy consistente, ¿no? Es una buena herramienta para estos proyectos en el corto, mediano plazo, para que nuestro dinero no se deprecie, pero saber que lo vamos a tener ahí como bastante líquido, bastante disponible. 2, inversión en acciones, ¿no? Oye, quiero invertir en acciones, ya sea a través de herramientas que inviertan en acciones, hacer trading directo o incluso en mi negocio, ¿no? O sea, pensar en negocios que me vayan dando el día de mañana regalías, ¿no? Y que pues las regalías sean parte de mi ingreso. Estos generalmente son variables. 3, efectivo, ¿no? O sea, sí es importante tener cierta parte en efectivo para nuestros movimientos del día a día, ¿no? Alguien, Sanjay Tolani, que es esta persona que les comentaba, que es uno de mis maestros en temas financieros, justo dice, cash is the king, o sea, el efectivo es el rey, ¿no? O sea, al final del día de lo que vimos es del ingreso o del efectivo que nos generan, ¿no? Todos nuestros activos. Entonces, pues, es importante también una parte, pues tenerla como líquida, muy disponible. 4, propiedades. O sea, invertir en bienes inmuebles definitivamente es una muy buena manera de invertir. Puede ser en el bien inmueble como tal o, mira, aquí hay, perdón, un errorcito ortográfico, invertir en fibras. ¿Qué son fibras? Fibras o estos conceptos de crowdfunding, que es, pues yo ahorita no tengo el capital suficiente para invertir en un bien inmueble, ¿no? En pagar estos 2 millones de pesos que necesitaría o al menos el enganche. Pero sí puedo comprar una fibra, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? Es un título de propiedad, o sea, compro una partecita de un complejo súper grande y sobre eso voy generando regalías, ¿no? Entonces ya hay instrumentos que te permiten con un capital pequeñito tener acceso a inversión en bienes inmuebles y así te vas capitalizando y igual y el día de mañana tienes un bien inmueble mucho mayor. Y 5, commodities, que son todas estas cosas, o sea, como oro, obras de arte, joyerías, relojes, todo lo demás, que luego es difícil de evaluar, digo, salvo el oro, ¿no? Que son difíciles de evaluar, pero que al final sí van siendo parte de nuestro patrimonio, ¿no?
Y ahora, lo importante de los activos no es acumular por acumular. Es decir, no me sirve de nada yo tener 10 casas si a las 10 casas no las pongo a trabajar para que me generen un ingreso. Al final, nuevamente, no como de las casas, sino de lo que me generan, ¿no? Del ingreso que me generan y que me lo dan en efectivo, tal cual, ¿no? Entonces, lo importante es eso. En esta etapa de acumulación, pues ir creando diferentes activos, pero irlos convirtiendo en fuentes de ingreso. El ingreso es lo que nos permite vivir como nos gusta vivir. Ejemplo, pues los bonos y los instrumentos de deuda nos van dando un rendimiento, ¿no? Y generalmente, pues eso se va capitalizando, ¿no? O las acciones nos van dando dividendos, ya sea, oye, mi negocio, creé mi negocio, llega un momento que ya lo vendí o alguien más lo administra, pero yo sigo recibiendo dividendos por mi negocio. Las rentas de los bienes inmuebles, y bien importante, ¿no? Estos últimos que también son fuentes de ingresos súper importante que pudimos haber capitalizado a través de inversiones, por ejemplo, en bonos y en acciones, que son, pues, mi plan personal de retiro. Yo compro un plan personal de retiro y el día de mañana, ya llegando a mi momento de retiro, que tú puedes definir el tiempo, lo convierto en una fuente de ingreso. Y por último, no dejar de lado la pensión que vayamos a recibir de gobierno. O sea, si estás en un país en donde vas a recibir una pensión de gobierno, no dejarla de lado. Al final es una fuente más de ingreso. Entonces, lo ideal es tener múltiples fuentes de ingreso, ¿no? E ir convirtiendo conforme vaya pasando el tiempo, les decía, los activos en un ingreso. Puede ser de inicio un ingreso variable y conforme vamos avanzando, igual y cada vez convertirlo más en un ingreso fijo garantizado, porque llegará un momento en el que seguramente igual ya no tengamos, o sea, ya no quiero estar viendo ni cómo van los negocios, ¿no? Y yo tengo la fortuna de venir de una familia que, pues mis abuelitos han vivido muchos años, ¿no? Y mi abuelito me acuerdo que es la idea de, no, hombre, yo voy a trabajar todos los años de mi vida. Y esto fue cierto hasta cierto momento en el que también él dijo, ya, o sea, hasta aquí llegué, ¿no? Y ahora prefiere pasar mucho más tiempo en su casa. Entonces, puede ser que llegue un momento en el que decidamos, queramos, como que ya dejar eso de lado y lo importante es como tener fuentes de ingreso fijo que me permitan ya tener la tranquilidad de que puedo vivir tranquilo, que yo voy teniendo fuentes de ingreso, ¿no? Y bueno, ya un poquito por el tiempo, esta parte me la voy a llevar un poquito más rápido. Algunas preguntas sencillas que luego me realizan cuando tengo asesorías uno a uno, me dicen, oye, ¿y es bueno invertir en la Afore aquí en México? No es un instrumento ni bueno ni malo, simplemente es un instrumento que es, si tu capacidad de ahorro está entre 500 y 1,000 pesos mexicanos, entonces puede ser una buena herramienta de ahorro, ¿no? O sea, la Afore, una de las grandes ventajas que tienes que es súper accesible, puedes invertir desde 50 pesos, puedes hacerlo desde el Oxxo, o sea, puedes domiciliar, o sea, es una herramienta realmente muy accesible. ¿Qué desventajas tiene? Que está súper regulada por gobierno, ¿no? Cada vez la Afore o los recursos que se van a las Afores son mucho más grandes. Al día de hoy ya son más de 2 billones de pesos. Entonces, pues es un recurso muy importante para el Producto Interno Bruto en México. Por lo tanto, lo que va a buscar el gobierno mexicano es tratar que todos esos recursos se queden en inversión para proyectos dentro de la infraestructura, o sea, para proyectos de infraestructura en México. Y entonces, el gobierno limita mucho las Afores de aquello en lo que puedan invertir. Entonces, no es que sea un instrumento bueno ni malo, solo creo que si tu capacidad de ahorro es mayor a 1,000 pesos, mayor a 2,000 pesos, hay mejores alternativas, ¿no? Si no, es una muy buena manera de empezar y ya conforme vayas creciendo en ingreso y en ahorro, incluso ver alguna manera de moverlo, ¿no? Algo que no esté tan restringido en cuanto a esquema de inversión. La otra ventaja que puede tener es que te ofrece beneficios fiscales y entonces, bueno, pues ese también puede ser un plus importante, ¿va? Ahora, el banco definitivamente, pues no es tanto una herramienta de inversión. Digo, los bancos ya tienen como su también banca patrimonial en donde ya nos ofrecen estrategias de inversión. Esto me refiero al banco normalito, pero es necesario. O sea, necesitamos estar bancarizados para hacer nuestros movimientos del día a día, para tener esta parte de efectivo que platicábamos. Pues definitivamente no nos va a ofrecer rendimientos, al contrario, nos cobran comisiones, no nos protegen contra la inflación. Nivel de riesgo, pues de medio a bajo, ¿no? Y no hay beneficios fiscales. Entonces, el banco o el monto que vamos a tener en el banco, súper importante que sea para nuestras transacciones del mes, no más. Todo lo demás hay que ponerlo a trabajar, siempre, ¿no? Porque lo digo porque es muy común. No, yo sí ahorro, tengo tanto dinero en el banco. ¿Y en el banco qué? No, lo tengo en un guardadito aparte para que no esté a la vista. De todas formas, no está trabajando para ti, ponlo a trabajar, ¿no? CETES en directo, ¿no? Que es una herramienta aquí en México, es una muy buena herramienta de ahorro e inversión para proyectos en el corto y mediano plazo. Su objetivo es ese, para proyectos en el corto y mediano plazo, ya digo, puedes invertir en algunas cosas un poquito más enfocadas a largo plazo,
Pero de entrada, pues lo que busca es eso, brindarnos un rendimiento, generalmente va a la par de la inflación, aunque su objetivo no es protegernos contra la inflación, ¿no? Al menos no de los CETES. Pero sí suelen ir muy a la par, o sea, están muy relacionados las tasas que hay en CETES con la inflación, porque es una medida en la que se va controlando justo la inflación. Pero bueno, el punto de CETES es que inclusive ahorita en México, por todo este efecto que hubo de inflaciones muy elevadas en los años pasados, que no fue solo en México, fue en general a nivel mundial, efecto post-pandemia, pues el Banco de México, para tratar de controlar la inflación, empezó a subir su tasa de interés y llegó a niveles históricos, ¿no? Entonces ahorita sigue todavía en niveles cerca de el 11% anual, entonces es una muy buena herramienta de inversión. Seguramente va a empezar a disminuir gradualmente, llegar a niveles normales, entre el 5 o 6%, pero bueno, en general, aún así sigue siendo una muy buena herramienta de ahorro e inversión para proyectos en el corto plazo, ¿no? Incluso es una muy buena herramienta, una que yo recomiendo para este fondo de oportunidades, es decir, este recurso que sabemos que tenemos que tener ahí disponible para aprovechar oportunidades o hacer frente a alguna contingencia. Es una súper buena herramienta porque es líquido. Realmente tenemos liquidez de lunes a viernes. El nivel de riesgo es bajo, el instrumento o quien mejor paga históricamente siempre es el gobierno, ¿no? Es mucho menos riesgoso pagarle al gobierno que el CETES. Eso es como un prestamito que le hacemos al gobierno y que nos da sobre eso un interés que pagarle a algún tercero, ¿no? Sí, no, bueno, te interrumpo en el tema de los CETES porque sí he comentado de los CETES con otras personas y ni sabían de cómo funcionaba. O sea, tienes la aplicación que directamente puedes usar desde tu celular. El dinero lo mueves de tu cuenta bancaria directo a tu cuenta clave dentro de CETES. O sea, es tuya, nadie más. O sea, no pasa por un tercero en ningún momento. Y como dice Julieta, es totalmente líquido, incluso si lo dejas en buen día, o sea, en que está diario, él va generando el interés que, como dice ahorita Julieta, está bastante alto, es una buena herramienta de aprovechar en este momento. Y en el momento que necesitas, de lunes a viernes, puedes entrar, sacar, y en horas tienes el dinero en tu cuenta. Exacto. Incluso puedes domiciliar, ¿eh? O sea, y acuérdense, la domiciliación es clave, hacer automático es clave. Entonces puedes domiciliar, creo que te permite domiciliar por semana desde 100 pesos semanales, es súper accesible, ¿no? Te jala el dinero directo de tu cuenta. Y la invierte en automático al set, o sea, en lo que lo pongas, ¿no? Entonces es una súper buena herramienta. Si a alguien le interesa revisar un poquito más de CETES, en mi página de Instagram, ahí tengo un manualito, una guía para que des de alta tu cuenta en CETES en directo. Es una cuenta totalmente del Banco de México. Es un instrumento súper seguro. La gran ventaja de invertir en CETES a través de CETES en directo, porque puedes invertir en CETES a través del banco y así, pero pues obviamente hay una comisión de por medio si lo haces a través de un banco. En CETES en directo, lo que hizo Banco de México fue decir, yo lo voy a abrir para que no solo los bancos. Exacto, y entonces me salto a todos y tú como persona me compras a mi Banco de México directo los CETES y no hay comisiones de por medios. Entonces, pues es una súper buena herramienta. Aquí tengo una guía, entonces así me pueden encontrar en Instagram y ahí pueden encontrar la guía de CETES en directo para que puedan abrir su cuenta. Es súper sencillo, ¿no? Algunos otros instrumentos, bueno, que estos aplican a nivel general, pues son estos fondos de inversión o estos fondos indexados o ETFs. ¿Qué es esto? No es otra cosa que una canasta, ¿no? O sea, imagínate que vas a ir al mercado y dices, bueno, pues tengo que elegir, pero no sé ni de qué elegir porque quiero hacer un cóctel de frutas, quiero que tenga todo, pero pues ¿cómo le hago? O sea, no tengo ni idea de cocina, entonces no sé ni qué hacer. Bueno, pues lo que hacen los ETFs o los fondos indexados es eso, armarnos la canasta de tal manera que dice, mira, ya tienes aquí todo lo que necesitas. Y un fondo indexado, a diferencia de un fondo de inversión normal, se llama indexado porque va a seguir el comportamiento de algún índice. Por ejemplo, yo voy a dejar que entren a mi canasta solo las frutas cítricas, ¿no? Ejemplo, en inversiones voy a dejar que entren a la canasta solo las empresas que estén dentro del Standard & Poor's 500. ¿Qué es el Standard & Poor's 500? Las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. No puede entrar alguna otra, ¿no? Si llega una empresa nueva, no va a poder entrar porque solo acepto a las 500 más fuertes de Estados Unidos. Y si alguna de estas 500 de repente empieza a tener resultados financieros no tan buenos, en automático un algoritmo la saca, ¿no? Y entonces, pues de esta manera es una súper manera de empezar a invertir en acciones sin que tengas que estar al pendiente. Lo llamamos una inversión pasiva, una inversión en acciones de manera pasiva. ¿Por qué pasiva?
porque no tienes que estar todos los días haciendo este trading en directo, decir, no, hombre, hoy me toca invertir y tengo que hacerlo de tal horario a tal horario y meto tanto y quito tanto y me cuesta tanto la acción y me conviene comprar, vender. No, el ETF ya hace todo por ti y tienes tu canastita y dependiendo justo de tus objetivos, pues eliges la canastita que te convenga, ¿no? Oye, yo quiero que mi canasta, digo, mi cóctel de frutas sea ácido, pues escojo frutas ácidas, ¿no? Un ETF de frutas ácidas. Yo quiero que mi ETF sea consistente y muy diversificado. El Standard & Poor's 500 es una súper buena manera de empezar a invertir en acciones porque invierte en muchas empresas, no está cargado a un sector y puedes hacerlo. Oye, yo quiero invertir en tecnología. Ah, bueno, pues en lugar de que estés ahí viendo, oye, y Amazon o Tesla o esta o la otra, puedes comprar un ETF que siga, por ejemplo, a Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes, y entonces ya compras tu canastita y te olvidas de estar haciendo el trading en directo. Es una súper buena manera de invertir en acciones y también ya hay muchos instrumentos que nos permiten hacerlos, ¿no? Con todo gusto a quien le interese, vamos a tener ahí una revisión o una asesoría un poco más específica. Obviamente nos ofrecen mayores rendimientos, el nivel de riesgo pues definitivamente es alto, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. La relación entre el rendimiento y el riesgo, a mayor rendimiento, pues mayor riesgo, ¿no? Tal cual. Ahora, una gran ventaja de hacerlo a través de un ETF versus el trading en directo es que está muy diversificado, es decir, no es lo mismo invertir en una empresa, por más que sea la empresa más fuerte del mundo el día de hoy. Ejemplo, voy a invertir en Amazon, ¿no? Pues Amazon, por más que sea una empresa súper fuerte y súper sólida y que seguramente va a seguir muchos años, el riesgo que le pase algo a Amazon, que es una empresa, es mucho mayor a que le pase a las 500 más fuertes en Estados Unidos. O sea, para que le pase algo a las 500 más fuertes de Estados Unidos y que todas se vayan a la quiebra, pues tendría que pasar algo súper catastrófico y más bien tendríamos que preocuparnos por otras cosas. Entonces, pues también es una muy buena manera de invertir en acciones y diluir este riesgo de volatilidad que podemos tener a lo largo del camino, ¿no? Digo, de entrada, un fondo de inversión, un ETF no ofrece beneficios fiscales, pero hay herramientas que invierten en ETFs que sí nos los ofrecen, ¿no? Bueno, otra manera es seguros de ahorro. Oye, a mí esto de la inversión volátil y que de repente puede haber arriba o abajo y demás, definitivamente no es lo mío. Yo prefiero algo mucho más consistente. Bueno, hay estrategias de ahorro a través de seguros de ahorro, que se llaman seguros de ahorro por 3 condiciones. Una, nos ofrecen por lo general un rendimiento garantizado, un retorno garantizado, ¿no? Es parte de lo que adquiero al contratar un seguro de ahorro. 2, en el Inter también nos permiten tener un seguro de vida, lo que platicábamos. Oye, pues si yo no estoy, voy a poder dejar como beneficiarios a mi familia. Generalmente el seguro de vida es mucho mayor al ahorro. O sea, mi objetivo es ahorrar tanto, pero me interesa proteger a mi familia con 2 millones de pesos, porque si yo no estoy, que puedan hacerla durante los siguientes 5 años. Ah, bueno, entonces puedo tener acceso a un seguro de vida en la misma herramienta y seguro de protección al ingreso. O sea, en caso de alguna situación fuerte de salud que conlleve alguna invalidez, que también yo tengo un respaldo financiero independiente al ahorro. O sea, tengo estos 2 millones disponibles que no tocan mi ahorro, ¿no? Entonces, por eso generalmente son seguros de ahorro, son muy buenas herramientas para proyectos, por ejemplo, para la educación de nuestros hijos, para nuestro retiro cuando ya tenemos dependientes económicos, en fin, porque nos permiten abordar como 3 áreas muy importantes de nuestra protección financiera en una sola herramienta, ¿no? Los rendimientos, pues obviamente son medios porque conllevan la parte del seguro, pero bueno, aún así hay estrategias muy interesantes. Muchos de ellos sí nos protegen contra la inflación porque muchos seguros de ahorro están ligados a monedas como dólares. Y UDIs aquí en México, que es la moneda por default que nos protege contra la inflación, su nivel de riesgo es bajo porque generalmente son garantizados y son una muy buena opción para proyectos en el largo plazo, entre ellos el retiro. La otra son planes personales de retiro y aquí pueden ser no ligados a seguros, ¿no? El anterior era ligados a seguros, hay planes personales de retiro ligados a seguros o ligados solo a inversión, ¿no? Solo quiero la parte de inversión porque la parte del seguro ya la tengo contemplada por otro medio. Y entonces hay súper buenas alternativas. ¿Y qué ventaja tiene? Que hay alternativas. O sea, luego creemos que para empezar a invertir necesitamos supercapitales y no, o sea, hay opciones que a partir de 2,000 pesos mensuales puedes empezar a invertir en fondos indexados con enfoque en el largo plazo, entre ellos el retiro, ¿no? O sea, 2,000 pesos mensuales, ¿no? Separar una partecita pequeñita de nuestro ingreso y nos puede hacer una gran diferencia para nosotros el día de mañana, ¿no? Entonces, pues un plan personal de retiro
dentro de sus grandes beneficios es beneficios fiscales. O sea, la ahorra para nuestro retiro, al menos aquí en México y en muchos países funciona de manera similar, pues tenemos beneficios fiscales. Es decir, o que me descuenten parte de los impuestos que ya estuve pagando y me los regresen, ¿no? Que aplica en algunos casos, o que no me cobren tanto impuesto sobre la ganancia que genera mi inversión, ¿no? Porque en México y en todos los países tenemos que pagar impuestos por todo lo que sea un ingreso, pues incluso en nuestras inversiones. Si lo hacemos para el retiro, en la mayoría de los países obtenemos beneficios fiscales, ¿va? Aquí en México, por ejemplo, hay 3 artículos, el 151 que nos permite hacer deducible hasta el 10% de nuestro ingreso anual con un tope de 5 UMAS, que el día de hoy son 189,000 pesos. Y entonces, vamos a suponer, en el caso de Ana, ahorraba 30,000 pesos al año. Ella le van a regresar aprox, no se calcula así, pero así de directo, pero es un ejemplo bastante cercano, el 30%. Entonces, de los 30,000 pesos, ella aparte puede recuperar 9,000 pesos en su declaración anual por hacerlo deducible de impuestos, porque le dijo Hacienda que era para el retiro. El otro artículo es el 185 que nos permite, aquí en México no es muy conocido y es una muy buena herramienta para empresarios o profesionistas independientes. Oye, ya cerré mi año fiscal y estoy en enero o febrero y estoy viendo que va a salir con mi ISR en contra. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, aun cuando estés en enero, febrero o marzo, puedes hacer una aportación a un plan personal de retiro bajo el artículo 185 y lo utilizas para tu declaración anual del año que acaba de pasar. Y entonces te puede ayudar a, pues justo, no salir en contra, salir en tablas. Aquí lo haces deducible este año, lo vas a tener que pagar más adelante cuando retires, pero pues te permite hacer una planeación más adecuada, ¿no? Oye, lo voy retirando en partecitas para no sentir tanto el golpe y demás, y entonces puede ser una súper buena herramienta, ¿no? Y el artículo 93, que también es un extraordinario artículo que muchas veces no nos mencionan, no todo se trata de deducir, ¿no? Oye, yo no lo quiero deducir porque lo quiero sacar en 10 años, no estoy pensando en mi retiro hasta los 65 años, yo que en 10 años ya quiero retirar una parte, ¿no? O no, lo quiero así como muy dinámico para esto que me decías de ir comprando bienes inmuebles, y esto y lo otro, y bla, bla, bla. Entonces quiero algo más dinámico. No lo haces deducible de impuestos, o estás en reciclo y no te sirve hacerlo deducible. No lo haces deducible de impuestos, pero lo registras aquí en México bajo el artículo 93, y entonces todo lo que vas, o sea, todo lo que vas aportando, no vas a tener que pagar impuestos cada año ni cada vencimiento, solo cuando retires. Y en automático, con quien tengas algún plan bajo el artículo 93, te calcula el impuesto solo sobre la ganancia menos la inflación. Y súper importante, todo lo que se retire después de los 60 años es 100% libre de impuestos. Entonces es un súper buen artículo para aprovecharlo para proyectos también en el mediano plazo, ¿no? Y bueno, ya con esto ahora sí termino. 5 simples recomendaciones. Crea un presupuesto. Acuérdense, establecer un compromiso de ahorro constante. Ideal, el 20% de tus ingresos. Se puede empezar con un monto menor. 3, proteger tu patrimonio, ¿no? Puede ser una suma entre 3 mínimo, intermedio 5, ideal llegar a 10 veces tu ingreso anual. 4, mantener un fondo de oportunidades, es decir, este recurso que está ahí relativamente líquido para aprovechar cualquier oportunidad o hacer frente a algún imprevisto entre 3 y 6 veces de tu gasto fijo mensual cubierto. Y lo que habíamos dicho, automatizar el ahorro y la inversión, ¿no? O sea, que todo sea en automático, ¿no? Ahora, si el día de hoy que estás sano, que estás fuerte y que estás generando un ingreso, ¿no? Para ti, ¿cuándo contemplarías que sería tu mejor momento para iniciar? ¿No? Entonces, pues los dejo con esa reflexión y les agradezco mucho el tiempo y el espacio que ya nos llevamos un ratito platicando. Con todo gusto, quien quiera, como alguna asesoría más específica y demás, con todo gusto estoy disponible. Está aquí mi tarjeta, como les decía, mi tarjeta digital. Aquí están mis redes sociales en donde también pueden encontrar mis datos de contacto. Y bueno, les agradeceré también a quienes hayan estado aquí presentes o a quienes vayan viendo. Les vamos a dejar una liga con una pequeñita evaluación de 1 minutito, no les lleva más de tiempo. Obviamente les agradezco mucho sus comentarios al respecto. Incluso ahí me pueden dejar si hay algún tema en específico que les gustaría ver más adelante en alguna asesoría 1 a 1. Y con esto termino. Ahora sí, Adelis. No, pues Dejo el micrófono. maravilloso, de verdad. Es de toda una clase maestra. Me regreso a esta pantalla para que esté ahí tu link de tu QR para que puedan obtener tus datos. Y justamente era parte de lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿ofreces asesorías y personales? O sea, me refiero 1 a 1,
¿Qué otras cosas podemos conseguir a través de ti, Julieta? Sí, o sea, la idea es a través de una plática uno a uno, como poder identificar ya de manera más específica, en pocas palabras, oye, a ver, ¿cuáles son los proyectos que son importantes para ti? ¿Cómo estás actualmente en relación a ellos? Y ahí hacemos un poquito, pues, un estudio un check-up financiero actual. Oye, aquí estoy, aquí está, así están mis finanzas y demás, para sobre eso encontrar herramientas que nos ayuden a poner un poco más de orden y nos ayuden, bien importante, a alcanzar estos objetivos, ¿no? O sea, les platicaba que creo mucho en el hábito, entonces pues una parte muy importante es definir, oye, ¿qué es lo que quiero? ¿En dónde estoy? Aquí está mi punto de partida y entonces sobre eso podemos establecer herramientas o estrategias para disminuir la brecha en donde estoy y a dónde quiero llegar, ¿no? Que es un poquito hacia dónde va, obviamente todo aterrizado hacia temas financieros. Perfecto. Está maravilloso. Creo que a muchos de nosotros eso nos haría muchísima falta. Yo compartí la liga aquí, sin embargo, como te mencioné, la voy a colocar también en el en vivo de Facebook para que las personas que vean en diferido esta grabación se den unos minutitos como pie Julieta para llenar esa encuesta que es muy valiosa para ver cómo toda esta información fue digerida y si realmente está llegando al objetivo que teníamos con esta plática y el super objetivo que se puso Julieta con esto, porque de verdad está maravilloso todo lo que nos compartió, súper completo, Julieta. Te lo agradezco mucho. Como mencionaste, o sea, abierta la posibilidad a una segunda parte, ya lo revisamos y vemos qué podemos formar en este sentido. Yo realmente incluso lo vería más hacia un tema de generar una formación, o sea, algo que pudiéramos hacer en línea, de compartir con las personas que puedan hacer sus propias evaluaciones financieras personales y poder planear algo de la mano contigo de una manera, una forma de taller o algo así. Este, y bueno, nada más, yo esto lo voy a también compartir está en Facebook porque se está transmitiendo en vivo, pero también la grabación la voy a poner en el YouTube y la voy a compartir con ustedes. Perfecto, Entonces, pues sí, muchísimas gracias. sí, no, gracias a ti, de verdad, súper valioso todo lo que nos compartiste. Espero que muchos se unan y vean esto hasta el final y le puedan sacar todo el provecho Aprovecho. posible. Espero que así Muchas sea. Y gracias, cualquier cosa muchas estoy aquí gracias. al pendiente. Me dio Muchas mucho gracias. gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Areli. Que tengan un muy bonito día. Bye.